Llevo un tiempo planteándome la presentación de este nuevo libro, Madres que habitan en las estrellas sellineras. Entre otras cosas, porque para mí este ha terminado siendo un libro muy especial. Ya sabéis que no vivo en Hellín, aunque parte de mi mente y mi corazón estén por allí, y claro, la fecha ideal para la presentación habría sido la Semana Santa, especialmente porque puedo contar con esos hellineros que estáis el resto del año fuera, y por supuesto con los que estáis dentro. Pero montar la presentación implicaba que conserjes, profesionales de la iluminación y parte del ayuntamiento o personas del ayuntamiento tuvieran que trabajar y dejar a un lado un día tan especial y tan familiar y nuestro como es Sábado de Gloria, y consideré que no era justo. Así que hace unos días me planteé la idea de hacer la presentación de esta manera. Para mí mucho más fácil porque me siento más libre y también porque es la forma en la que podéis llegar a vosotros, a todos, estéis donde estéis, y además podéis elegir el momento y el lugar donde escucharme. En cuanto a las firmas del libro, por supuesto que no me olvido de eso. Ojalá y tengamos encuentros con alguno de vosotros tomando un café, hablando del libro y lo que tenga que ver con nuestro pueblo. O bueno, ya veremos cómo lo hago. Habría que plantearse algún evento en el que poder coincidir cuanta más gente mejor. Pero como os decía, hay trabajos que comienzan siendo eso, un simple proyecto literario, y se convierte en una obra que toca profundamente el alma. Sé que allá donde viaje este libro tocará a las personas que lo lean, y no porque piense que yo tengo un talento especial, no, pero sí porque las protagonistas son madres. Y las madres son universales, atemporales, y pocos son los lectores que no se identifiquen fácilmente con los personajes y las historias que habitan en estas páginas. Todo libro tiene un inicio, y os puedo asegurar, que nació del miedo, de la incertidumbre y sin ninguna duda del amor. Durante años, y aun sabiendo que a la existencia de mi madre no se le podía llamar vida, porque esa es la verdad, aun así yo sabía que a ella me conectaba un hilo invisible. Esa era la manera de explicárselo a las personas que me rodeaban y como me lo imaginaba yo, aunque fuese simplemente por el hecho de respirar el mismo aire, de tocarla. No sé, también sé que podría ser una manera de protegerme emocionalmente, pero sabía que cuando llegara ese momento de irse no me iba a sentir aliviada, como muchos me decían. Y este es otro tema que me encantaría hablar. Yo sabía que tendría un impacto profundo en mi vida, en mi sentido de identidad, y que me iba a quedar un vacío importante. Y así, recién entrado el mes de octubre del año pasado, el 2023, aquí en Suiza, con un verano que se alargó de una manera inusual, una tarde, sentada frente a las montañas, a la espera de tener que volver a Hellín como me estaba sucediendo en las últimas semanas de los últimos meses, pensé en hacer un libro en el que pudiera reflejar cómo era mi madre, quién era ella y sobre todo dedicárselo. Y me llegó la idea de incluir a más madres del pueblo que se hubieran marchado a las estrellas. Lo de las estrellas para mí comenzó como un juego y acabó convirtiéndose casi en una realidad. Esta historia se remonta muchos años atrás. A mí siempre me han atraído mucho las personas mayores, no sé el por qué, pero desde muy pequeña siempre encontraba un rincón cercano a la gente mayor. Supongo que a las personas que para mí me eran vulnerables. Siempre estaba cerca de las vecinas más ancianas, cobijada en sus faldas, me encantaba. Pero con los años me marché a vivir a un pueblo de Alicante y qué casualidades de la vida que justo a unos metros de casa había una residencia de ancianos. Total, que en cuestión de unos meses eran todos mis amigos y mis amigas. Yo entraba allí en horarios de visita cuando quería, celebrábamos cumpleaños, paseábamos por el jardín, compartíamos historias personales, incluso algunos hasta me los llevaba a comer a casa y a merendar. Pero claro, todo tiene su parte menos buena y de la noche a la mañana, cada vez que iba, el conserje me avisaba de una pérdida y yo, con mis 20 y tantos años, me iba a casa llorando como una Magdalena, porque claro, es que a mí se me moría un amigo o una amiga, no alguien desconocido, y eso me impactaba.
Y recuerdo un día que mi hijo con 7 u 8 años me dijo: «Mamá, por favor, no vayas más a ese sitio que siempre vienes y lloras». Y fue ahí cuando me di cuenta de que no podía seguir así y que esto me iba a afectar emocionalmente. Así que la idea era determinante, no continuar. Pero una noche en la que tuve que despedirme de Carmen, una señora encantadora que estaba ingresada allí junto a su hermano, recuerdo que salí al balcón de casa ahogando las lágrimas, disimulando para que no se dieran cuenta, y me prometí que ya no iba a volver. Y recuerdo que llamó mi atención el palpitar de una estrella y me quedé observándola y pensé: pues ya está. Las personas que se mueren las coloco en las estrellas y no tengo por qué llorar ni sentirme triste. Se van de aquí, pero habitarán allí. Y así, de esa manera, me vi muchas noches desde mi balcón buscando estrellas nuevas para convertirlas en hogares de esas personas con las que tanto me encariñaba. Y así, con lo que para muchos parecerá una tontería, a mí me sirvió y me sirve para apaciguar el dolor y sentirme cerca de ellos y seguir visitando aquella residencia. Hasta mi madre, cada vez que venía a verme, le encantaba ir, y además se hizo una asidua porque tenía buenos amigos allí y jugaba conmigo a encontrar los hogares de nuestros seres queridos en ese cielo de estrellas al que a ella tanto le gustaba mirar. Y de ahí viene lo de madres que habitan en las estrellas sellineras, porque en medio de este mundo caótico y ante preguntas que se quedan sin respuestas, yo consigo que de una parte de mi mente me lleguen pensamientos positivos y reconfortantes en los que encontrar consuelo. Y cuando miro al cielo, desde cualquier parte en la que me encuentre, jamás mi mundo está vacío, aunque algunas noches las nubes lo tapen todo. Bueno, pues una vez dicho esto, retomo en el punto en el que me he quedado, la tarde en la que pensé en crear este libro. Abrí el ordenador y escribí en Hellineros ausentes una de las palabras más bonitas del mundo: madre. Y comenzaron a aparecerme escritos vuestros en el Día de la Madre o despedidas. Y contacté con algunos de vosotros, con la propuesta de que vuestra madre pudiera formar parte del libro. Lo que os pedía, ya lo sabéis, era una foto de ellas y su historia, el año en el que nació, barrio, cuántos hermanos tuvieron, cómo fue su infancia, adolescencia, cómo conocieron a vuestros padres, a qué se dedicaron, hijos que tuvieron, dónde vivieron una vez formadas sus familias, y unas preguntas que para mí eran importantes. ¿Cómo eran ellas en casa, en la intimidad? ¿Qué carácter tenían? ¿Qué cosas les gustaba? ¿Qué opinión tenían sobre el pueblo y qué les atraía de él? Y lo mismo hice con algunas conocidas y conocidos con los que me comuniqué por WhatsApp, y ahí lo dejé. La semilla estaba plantada en la tierra, germinaría o no. A los pocos días tuve que regresar a Hellín. Fueron de los peores de mi vida, de nuestra vida. Hablo de mis hermanos y mi familia. Mi madre se fue. Y como en todo, la vida sigue inevitablemente. Cada uno se queda con su proceso de duelo, con su ritmo y con su forma de procesar la pérdida. Y recuerdo que cuando entré de nuevo a esta casa, desde la que ahora mismo os hablo, aquí en Suiza, sentí que mi interior era hielo, de verdad, como si el corazón se me hubiera congelado. Cuando perdí a mi padre, muchos años atrás, tuve la sensación de quedarme sola en un desierto, con mi madre que me convertía en hielo. Y de ese verano que antes os decía que se alargó en Suiza, comenzó a nevar también de una forma inusual, porque en octubre nunca antes había visto nevar de esa forma. En cuestión de horas, la nieve nos llegaba hasta la rodilla. Miraba a través de los cristales y sentía que este trozo de naturaleza empatizaba conmigo, porque el paisaje era el reflejo de mis sentimientos. Y si de una cosa estaba totalmente convencida, era de que no iba a comenzar a escribir el libro, ni este ni otros. Pero, y aquí es donde realmente comienza mi historia personal, o mi historia de amor con este libro, el WhatsApp llevaba días sin parar de sonarme, y hubo un momento en el que lo abrí. Y llegaron fotos por todas partes, por el correo electrónico, por Messenger. Todo mi yo estaba inundado por las fotos de vuestras madres. A unas de ellas las conocía, a la mayoría no.
Abrí el ordenador y ahí, en pijama, durante 40 días, que prácticamente no vi a casi nadie, escribí el libro y me fui descongelando. Hubo cosas que me impactaron, que me hicieron llorar, que me emocionaron, que me enseñaron, que me instruyeron, detalles que me resultaron familiares, que eran míos, que me despertaron y que llegaban en ese justo momento en el que yo más las necesitaba, porque sin buscarlo, vuestras madres se convirtieron en mi paño de lágrimas. ¿Os acordáis de esas sensaciones que teníais cuando erais niños y visitabais la casa de algún amigo o alguna amiga? ¿De cómo os trataba su madre o esa abuela que casi en todas las casas había? El cariño, la hospitalidad, ese mimo, como si fueseis algo suyo. ¿Os acordáis de cuando os poníais enfermos, los cuidados de vuestras madres? Pues así me sentí yo con ellas. Mirando sus fotografías parecía que surgía la magia, porque a mí una foto me evoca muchas cosas, porque si las miras con detenimiento ves mucho más de lo que simplemente captura el papel. Y yo desmenuzaba sus gestos, el idioma de sus ojos, esas sonrisas tímidas, a medias, hasta me imaginaba al fotógrafo que las hizo. Y además, muchos de vosotros me mandasteis fotos de diferentes etapas de sus vidas, cuando eran jóvenes, con vosotros en brazos, junto a otras de cuando eran ya muy mayores, y esas también me hicieron reflexionar profundamente. Decidí publicar aquellas en las que eran jóvenes, en las que se pueden leer sus sueños, sus esperanzas y aquellas experiencias que las formaron en sus años de juventud en Ellín. Y porque estoy segura de que esas son las que ellas querrían ver, porque eran coquetas y además preciosas. Y me quedé con aquellas en las que llegaron al final del viaje por la vida y que me recordaron la importancia de valorar cada momento y de apreciar la belleza y la profundidad de las relaciones humanas a lo largo del tiempo. Pero claro, no dejan de ser frases hechas que nos decimos cuando sucede algo que nos deja vulnerables. Son instantes de la vida en los que parece que somos capaces de entender el sentido de estar aquí, pero enseguida volvemos a nuestra rueda de hámster. Y luego estaban sus vidas. La humildad con la que vivían es digno de admiración. Cómo exprimían la simplicidad de las cosas que las rodeaban y las convertían en algo especial. Se enfrentaban a limitaciones económicas y siempre encontraban la manera de hacer frente a todas las dificultades y además conseguían que fuésemos felices. Claro que lo que no veíamos entonces, y sí ahora, era cómo priorizaban nuestro bienestar sobre el suyo propio, cómo se sacrificaban por nosotros. Pero es que además hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que esa humildad no era solamente en la forma de vivir, sino en su actitud, porque valoraban lo que tenían como tesoros y lo agradecían a la vida, rezando o a su manera. Pero por encima de todo había gratitud. Y es que yo con el tiempo he aprendido la importancia de la gratitud, aunque este también es otro tema para otro día. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue el trabajo duro que realizaban. Y ya no solo en lo que respecta a la familia, sino que unas cosían durante horas interminables hasta la madrugada cuando los niños estaban en la cama. Otras iban a servir a la casa de los señoritos. Otras atendían sus puestos en el mercado de abastos y muchas de ellas, además, ayudaban a sus maridos en la tierra. ¿De verdad que os imagináis a nosotras llegando a casa después de estar levantada desde las 6 de la mañana y trabajando y tener que coger un barreño con la ropa de 6 o 7 hijos y caminar hasta un lavadero en pleno invierno, a veces de noche, a lavar a mano con el agua congelada la ropa? A mí me parecen auténticas heroínas. Luego había otros valores que desgraciadamente me he dado cuenta de que se han ido perdiendo. Valores como la empatía, la generosidad y la solidaridad. Porque sí, si en este momento
alguien pusiera en tela de juicio que yo no soy humilde, generosa y solidaria, me enfadaría, claro, me sentiría hasta ofendida. Pero sinceramente, mi humildad, mi generosidad y mi solidaridad no les llega ni a la suela de sus zapatos. Y lo tenemos que admitir. Es que hablamos de algo superficial comparado con ellas. Es que para nosotros es una opción y para ellas era una forma de vida. Eran valores fundamentales para sobrevivir y prosperar. Es que se sacrificaban por los demás. Hay madres en este libro que se pasaron la vida cuidando a sus familiares enfermos y ancianos. Se pasaron la vida entera y a veces sin que se les valorara. ¿Os las imagináis dando el pésame por WhatsApp? Yo es que creo que si vieran el mundo en lo que se ha convertido, se les caería la cara de vergüenza. Pero es que esos valores eran una parte integral de ellas, no de nosotros. No tenían nada y se preocupaban si un vecino necesitaba ayuda, si un amigo necesitaba consuelo, hasta incluso si un extraño en la calle necesitaba cualquier tipo de apoyo. Ellas siempre estaban dispuestas a ofrecer una mano amiga, siempre. Yo recuerdo a mi madre pasarse tardes enteras en casa de sus amigas, acompañándolas en su duelo por alguna pérdida, y también al revés. Y al final, después de pensar y recordar mi vida en la niñez, es fácil llegar a la conclusión de que eran generaciones que vivían para adentro, enfocadas en la familia, en los vecinos, en las relaciones cara a cara. Echo mucho de menos y recuerdo en bastantes ocasiones, con nostalgia, esas tardes en las que veía a mi madre cosiendo, por ejemplo en medio del silencio o al ritmo suave de la radio. No había prisas, no estaban inmersas en la aceleración de hoy. Yo solía sentarme a su lado y escuchaba la máquina de coser, el roce del hilo contra la tela y hasta me llega, a día de hoy, el olor de esas telas. Pero lo que más destaco es la tranquilidad, como si el mundo se detuviera al ritmo de una vida cotidiana, como si los relojes se pararan. Esa dedicación, esa paciencia, ese silencio compartido y de conexión, tan difícil en estos días en los que ni nos aguantamos a nosotros mismos. ¿Cómo os agradezco que depositaréis en mis manos algo tan sumamente preciado como es la memoria de vuestras madres? Y os prometo que escribiendo sentía miedo, era como si estuviera sosteniendo un cristal fino y delicado, algo precioso y lleno de belleza, porque sabía que cada letra debía tener el peso de todo un mundo detrás de ellas y que debían capturar la esencia y lo bonito de esos recuerdos con todo el respeto, con todo mi respeto. Y así, con tranquilidad, sin prisas, tal y como lo hacían ellas, me sumergí en sus mundos, porque si os digo un secreto, hace ya un tiempo que me gusta imitarlas en muchas cosas. Viajé hasta esas camaricas que todos conocemos en el pueblo. Normalmente estaban en las casas de nuestras abuelas o casas del casco antiguo, en las que se iban guardando un poco de todo. Para mí eran lugares que me encantaban y que me siguen inspirando. De hecho, suelo hablar de ello en mis escritos. Aquellas cajas de metal de las galletas, en las que solían guardar botones, hilos, y que también usaban para tener las fotos. Y los baúles, con ese olor tan característico al abrirlos, a esas bolitas de alcanfor que ponían por todas partes. Incluso recuerdo ese olor a humedad. Viajé hasta los chalés del Zompo, esos jardines tan exuberantes de rosas en el mes de mayo y que nos atraían como un imán para arrancarlas, para ponerlas en nuestra cruz. Y a la familiaridad de las Navidades, cuando los dulces se hacían en nuestras casas y la vida ellas la envolvían con ese aire de magia tan único y especial. Trajeron a mi memoria aquellos estuches de jabón y colonia de la Maja, ¿os acordáis? Y el aperitivo en el bar Goya, madre mía, cuántos años sin pensar en eso, porque yo debía ser muy pequeña cuando iba con mis padres allí,
pero sí lo recuerdo todavía vagamente, sobre todo el suelo de la barra lleno de palillos, cigarros y servilletas de papel, y los inviernos alrededor de la mesa camilla con el brasero del butano. Y una frase que me he apuntado por aquí, de una chica encantadora, que además leeréis en el libro, y que yo recuerdo textualmente. Mi madre anteponía su vida a la de los demás, primero sus hijas, su marido, la familia, el trabajo y hasta su fregona, y la última ella. Cierto, así eran ellas, todas. Me encantó adentrarme en ese mundo de la costura, en el que ellas transformaban simples trozos de tela en obras de arte únicas y hermosas. Mujeres guapísimas que me llevaron hasta sus casas, porque allí, en el salón, o en algún cuarto o rincón, tenían sus talleres, entre hilos, telas, dobladillos, amigas, compañeras, vecinas, gastándose bromas, compartiendo risas, sueños, secretos y pasando las tardes de sus vidas. Me gustó viajar hasta las Camarillas, un lugar en el que nunca estuve, pero me lo he imaginado muchas veces. ¿Cómo sería antes de que las casas terminaran cubiertas por el agua del pantano? Algunas de las madres que aparecen en el libro nacieron allí, historias de amor y de una heroicidad tremenda, historias de lucha. Mujeres que nacieron en las aldeas colindantes o pueblos cercanos y que llegaron a Hellín y que se convirtieron en una parte muy querida del pueblo. Mujeres que llevaban a sus hijos todos los domingos muy temprano a la misa de las monjas claras y a San Rafael y al Rosario de la Aurora y el día de la Cruz al Molino Falcón a bañarse. Mujeres que, como dije al principio, tenían un puesto de verdura en el mercado de abastos y conversaciones de la vida con las madres que hasta allí se acercaban. Y aun así, después de la intensidad del trabajo, cada tarde esperaban a sus hijos a la salida del colegio y los llevaban a visitar a sus abuelos. Nos inculcaban el valor de la importancia de la familia. También casi a última hora me llegó desde Francia la historia de una madre y su hija, Enriqueta, que partió siendo muy joven. Modifiqué el libro para dejarle su espacio. Mujeres que fueron amadas desde el corazón, mujeres a las que sus hijas vieron reír por primera vez en la jubilación tras una vida de lucha, y a las que les pedí una foto de ella de mayor para que esa sonrisa quedara grabada para siempre en las páginas de un pueblo que ahora las honra. Esta historia fue estremecedora. Mujeres a las que de niñas les encantaba cantar y memorizaban romances antiguos y canciones populares y se casaron con todo el amor del mundo y la guerra les arrebató la felicidad y lloraron las pérdidas y tras los años supieron que sus maridos habían rehecho su vida en Venezuela. Mujeres que se hicieron empresarias haciendo dulces en su casa, que me recordaron el Levante, Pepiche, las pistas Monterrey, la caseta, las compañías en el Teatro Victoria y las verbenas de los barrios. Mujeres que tenían afición y curiosidad por la lectura. Leían tebeos, novelas, de todo, incluso cuando la lectura estaba sujeta a la censura, su espíritu indomable las llevaba a encontrar la manera de conseguir saltarse esa línea perturbadora. Otras descubrieron las relaciones y soñaron entre las líneas de Corín Tellado. Madres a las que estando en el hospital y que habían perdido la visión, llegó un chico desconocido para agradecerle lo que había hecho por él y su familia, dándoles comida en los tiempos de guerra. Madres que disfrutaban en las noches de verano haciendo cuervas con los vecinos, tardes de ganchillo, matazones, despensas llenas de embutidos y conservas, tardes de invierno, lumbres encendidas, haciendo las cajas de papel de barba para los suspiros y las magdalenas, los delicaos, ¿os acordáis? Madre mía, cuánto tiempo hacía que no había escuchado esa palabra y que en estas historias han aparecido por todos lados, los delicaos. Madres que tuvieron que emigrar hasta Francia
en un tren con sus hijos, y además pequeños, hasta un bebé, que jamás abandonaron su casa llinera, ni a su barrio, ni a sus vecinos, que volvían siempre que podían, y más aún cuando se jubilaron, aun teniendo que hacer kilómetros y horas de autobús. Hubo una frase que me llegó al alma y que me despertó algo por dentro. Una frase de Josefa de Vera Ruiz, que su hija le escuchó decir una tarde: «Señor, ¿por qué me has dejado a mí la última?». Josefa enterró a su marido, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus amigos. Ahí tengo que confesar que sentí que el dolor y las pérdidas no nos pertenecen exclusivamente, que no debía mirarme en mi caso tanto el ombligo, que la gente a la que vemos y que nos rodea también sufre, y en cierto modo, con las palabras de Pepa, sentí que se me iba curando mi herida y que el mundo me parecía más liviano. Frases que se repetían de vosotros y se me clavaban en el alma, aunque a la vez me proporcionaban cierta paz al saber que casi todas ellas, a pesar de haber vivido lejos de Yin, están enterradas en el cementerio llinero. Unos meses después, cuando entré en el cementerio, sentí un profundo estremecimiento. Madres que vivieron en rincones preciosos del pueblo, que pagaban mes a mes el ajuar de sus hijas en la viuda de David, que disfrutaban invitando y buscando cualquier excusa para reunir a las vecinas a tomar café en su casa, que criaban pollos y conejos en una caja de cartón. Y también agradezco mucho a la persona que me dio a conocer a Dolores Bleda Martínez, nacida en Agra en el año 1884. Con ella y su hija Juana fue muy fácil sumergirme en las páginas del tiempo y viajar a un Ellín distante y a la vez tan cercano. A esas huertas, iglesias, convento, cañicos, lavaderos, acequias y prados, a las duras condiciones de la vida en el campo, donde cada día era una lucha por la supervivencia, donde los niños, a una temprana edad, conocían el valor del trabajo duro y donde la vida era una batalla constante contra las adversidades del entorno, la huella de la guerra, tantas pérdidas, tanto dolor. Me gustaría pensar que los sellineros de aquella época nunca perdieron la fe en un futuro mejor. Madres que cumplidos los 80 años decidieron no volver a mirarse al espejo y que nadie las viera envejecer, y cerraron las puertas de sus casas y nadie más, excepto la familia, las volvió a ver. Madres que pasearon 1 y 1000 veces por el Raval, esa calle que es tan nuestra, y más después de leer estas páginas. Madres que se marcharon a los 90 y tantos años, y otras a los 30 y alguno. Y luego estáis vosotros, ese amor incondicional que ellas os enseñaron, ese respeto, emoción y admiración hacia vuestras madres que me ha conmovido, pero absolutamente todos. Sé que de alguna manera este libro ha servido para despertar los recuerdos que a veces se echan a dormir un rato en algún rincón de nuestra alma, porque sería muy doloroso tenerlos siempre despiertos. Hay una chica que me mandó un WhatsApp hace unos días diciéndome: Sol, este libro ha vuelto a traer a mi madre a casa, y de verdad que son palabras emocionantes que voy a guardar ahí para siempre. No he querido nombrar a ninguna de ellas, de estas madres, porque no quiero pecar de poder cometer el error de olvidarme de algún nombre, algo que no me lo perdonaría. Así que espero que no os haya defraudado. Pero sí creo que, y al menos para mí, este libro está repleto de sabiduría. Yo lo he elegido como un libro que en momentos de dudas o tribulaciones, abrirlo por cualquiera de sus páginas puede ser como recibir un abrazo cálido, que nos recuerde que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay una luz al final del túnel, incluso en los momentos más oscuros. El camino que he recorrido con ellas me ha servido para ir sanando no solo la herida de la pérdida, sino para cuestionarme mis valores y mi forma de vida. Por eso cada vez que miremos al cielo, las recordaremos en las estrellas desde las que nos enviarán mensajes
como las guardianas etéreas que son, con su sabiduría infinita y su ternura inagotable. Espero que me hagas llegar tu opinión y de nuevo os doy las gracias a todos y un abrazo muy fuerte.